Muy buenas tardes con todos. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, quiero agradecerles por acompañarnos esta tarde a presentar el libro La Revolución de los Arrendires, una historia personal de la reforma agraria, de Rolando Rojas. Voy a presentarlo brevemente. Rolando Rojas es candidato a doctor por el Colegio de México, es licenciado y magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde además también estudió literatura y un diplomado en gestión del desarrollo local. Rolando Rojas tiene otras publicaciones, ha escrito el 2018 Cómo matar a un presidente, los asesinatos de Bernardo Monteagudo, Manuel Pardo y Luis Sánchez Cerro. También escribió La República Imaginada, representaciones culturales y discursos políticos en la época de la independencia, el año 2017, y Tiempos de Carnaval, el ascenso de lo popular a la cultura nacional, el año 2005. Todos bajo el sello editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente también es docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Al instituto le complace especialmente la presentación y la publicación de este libro, porque se enlaza con dos líneas de trabajo. La primera de ellas tiene que ver con esta tradición de estudiar el mundo rural y sus transformaciones, donde el IEP ha sido uno de los pioneros desde su fundación allá por los años 60, y donde se han publicado una serie de trabajos que ahora son unos clásicos sobre la reforma agraria y el mundo rural en general. Y además porque el texto de Rolando se ubica bien en una nueva línea de trabajo del Fondo Editorial del Instituto, que es ofrecer unos textos que no se remitan simplemente a los especialistas de las ciencias sociales, a los académicos, sino que a través de la prosa permitan también ampliar la discusión a un público mucho más amplio, y este libro lo demuestra con creces. Eso además es un esfuerzo institucional del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, y que lógicamente nosotros esperamos que en los próximos años vaya acentuándose. Esta tarde nos acompañan para la presentación del libro de manera muy gentil, además por su tiempo invertido en esto. En primer lugar, Javier Torres Suane. Él es antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en estudios de género, ha sido director de la Asociación Servicios Educativos Rurales y secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, trabajó en el Consejo de las Reparaciones y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y lo conocemos además por su programa El Arriero en el portal TV de La Mula. También nos acompaña Karina Pacheco, doctora en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones destacan Las Orillas del Aire, del 2017, El Bosque de tu Nombre, del 2013, Cabeza y Orquídeas, del 2012, ganadora del Premio Nacional de Novela Federico Villarreal 2010, La Sangre, el Polvo, la Nieve de ese año, No olvides nuestros nombres 2009 y 2015, ganador del Premio Regional de Novela 2008 del Instituto Nacional de Cultura de Cusco, y La Voluntad del Molle 2006 y 2016. También es autora de los libros de relatos Miradas, Antología de Cuentos de 2015, El Sendero de los Rayos de 2013, ganador del Premio Luces y Artes del Comercio a Mejor Libro de Cuentos publicados en 2013. Alma Alga 2010 y Lluvia 2018. En 2014 editó la antología de relato iberoamericano Cusco, Espejo de Cosmografías. Sus cuentos han sido publicados en diversas revistas y selecciones literarias dentro y fuera del Perú. La mesa es la siguiente, cada uno tiene 12 minutos para intervenir. Yo les voy a pasar unas tarjetitas para ir controlando los tiempos. Y por esta ocasión, a pedido especial, vamos a comenzar, no vamos a cerrar con el autor, sino más bien vamos a empezar con el autor. Entonces, la palabra la tiene Rolando Rojas. Muchas gracias, Marcos. Bueno, voy a explicarles por qué hablo primero. Hace unas 2 semanas presentamos el libro en el Cusco, y después de escuchar la historia de mi abuelo, de terceros, de boca de otros colegas que yo no conocía, pues me emocioné mucho, y cuando me tocó hablar, no pude hablar por varios minutos, y Raúl Hernández en ese momento tuvo que improvisar unas palabras.
Entonces yo, para no pasar por ese momento, ¿no?, otra vez, he preferido hablar primero yo. Y voy a ser breve porque en realidad me acompaña Karina, que ya todos la conocemos, ¿no? Ella es cusqueña y digamos que es un rurólogo, por llamarlo de algún modo, Javier, que es especialista en esta cosa. Bueno, miren, yo solo voy a contarles un poquito del libro para invitarlos a leer, para invitarlos a mirar el libro, ¿no? El libro cuenta dos historias. Cuenta una historia individual que se conecta, se intersecta con una historia colectiva. Entonces, nos ubicamos más o menos en la década del 40, 50, en la Convención. La Convención es una región que está llena de haciendas. Haciendas generalmente son improductivas, su área de cultivo es muy pequeña, pero en los 40 llega una migración importante de campesinos, de gente de la sierra, que empieza a alquilar o arrendar pequeños terrenos en estas haciendas. Ellos invierten su capital, invierten su trabajo y hacen florecer estas haciendas. Esta es una primera transformación que ocurre. Entonces, aquí viene un poco la parte personal, ¿no? Mi abuelo llega en esas migraciones que van a participar del florecimiento de la región de la Convención. Cuando estas haciendas empiezan a florecer, entran en producción, empiezan a generar en realidad una especie de boom económico. Los hacendados empiezan a desarrollar unas prácticas judiciales para expulsarlos y recuperar esas haciendas ahora en producción. Empiezan a hacer juicios de desalojo, ¿no? Un historiador cusqueño llama a este proceso una suerte de ofensiva legal de papel sellado, le dice, ¿no? Bueno, entonces aquí se origina el conflicto y esto es lo que particulariza el proceso. Son arrendires, así les llaman a los campesinos en esta región, que han llegado, han invertido sus capitales, hacen producir años de trabajo y de pronto van a ser expulsados de estas haciendas, transgrediendo incluso los contratos que ellos tienen para trabajar estas tierras. Esto origina una serie de conflictos y ahí es cuando viene un poco la historia familiar, porque mi abuelo participa de unos eventos que acaban en la muerte de Alberto Duque. Alberto Duque era propietario de la hacienda San Pedro y era un personaje importante en la región. Él había sido uno de los informantes, uno de los guías que le había permitido, que le había dado información para que Hiram Bingham descubriera Machu Picchu. Entonces era un personaje importante en la región. Ocurren estos eventos en el año 56 y paralelamente, más o menos como sabemos, 57 y 58 empiezan a aparecer en la región movimientos campesinos, sindicatos agrarios que empiezan a protestar de manera colectiva. Y lo que fue una medida individual se va fusionando, se va intersectando con estos movimientos campesinos, con estas acciones más colectivas, porque la Federación de Campesinos va a asumir la defensa de los que participaron en la muerte de Duque, va a asumirlo como parte de sus reivindicaciones, ¿no? Y va a luchar largos años para que el gobierno les dé un indulto. Entonces, lo que cuenta en este libro son estas dos historias que se van entrecruzando, ¿no? La historia un poco de mi abuelo, de sus compañeros que participan en la muerte de Alberto Duque, el largo proceso judicial que esto tiene y que acaban luego en el CEPA, van a más o menos 11 años, están 17 años, pero solamente 11 años están en el CEPA, y al CEPA van también muchos dirigentes campesinos, van y vienen, abogados, que todo el tiempo se están relacionando con ellos y están asumiendo nunca se olvidan de los llamados sentenciados por el caso Duque, ¿no? Siempre están regresando y reivindicando en sus memoriales, de modo que a inicios de los 70, cuando ya está Velasco, hay una mayor presión para liberar a mi abuelo y a sus compañeros, una mayor presión de los abogados, de la federación y de la propia familia, ¿no? Los propios familiares. Entonces, en el año 72, en diciembre, Velasco Alvarado finalmente los indulta y son liberados, son
la Federación de Campesinos organiza un recibimiento popular en la Plaza de Armas y entonces son incorporados de nuevo a la comunidad. Esta es un poco la historia que yo les quería contar, un poco los puntos principales, ¿no? Es una historia que va del año 56 al año 73, y más o menos cubre un periodo importante en la convención, porque es un periodo de grandes transformaciones, ¿no? En el libro, un poco para ir cerrando, cuento que cuando mi abuelo se va a prisión, él deja un mundo de hacendados y campesinos, ¿no? Más o menos como lo conocemos por la historia, y cuando regresa, el mundo ha cambiado, o sea, esa región ha cambiado, porque ya no hay hacendados y lo que hay son más bien pequeños propietarios y medianos propietarios que han convertido a la convención en lo que es hoy. Cualquiera que vaya a ver, lo primero que se va a sorprender es de ver una clase media rural pujante, muy capitalista en realidad. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería compartir. Me van a disculpar que haya empezado primero para evitar las emociones, pero bueno, ahora les dejo a mis colegas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto compartir la mesa y con Rolando, con Karina, para presentar La Revolución de los Arrendires, ¿no? Que, como dice su subtítulo, es una historia personal de la reforma agraria. Y creo que ya en el título, y además de lo que ya nos ha contado Rolando, ¿no? Con lo cual me ha quitado parte del comentario, pero ya en el título nos está planteando una opción, no solamente metodológica, sino una manera de mirar y de contar la historia distinta a la que quizás hemos estado acostumbrados en otros textos también del IEP. El IEP tiene una larguísima tradición, no solo de análisis de la sociedad rural, sino del estudio de la reforma agraria, y hay varios clásicos de Matos Mar, de Caballero, y más recientemente el trabajo de Enrique Mayer, que quizás se aproxima un poco por esta mirada de enhebrar memorias que hace Enrique. Pero creo que el libro, digamos, nos lleva a recorrer una historia que es la historia en un ámbito concreto, en un territorio, y que eso es lo primero que quería decir. No se puede entender el proceso de reforma agraria solamente desde una mirada, digamos, macro, desde una mirada global, porque la diversidad de formas de organización productiva y la diversidad de la economía, por nuestra diversidad también geográfica y climática, ¿no?, ha generado procesos y generó procesos muy distintos en cada región, además de la propia actoría de los actores sociales que va a describir de alguna manera en el libro y que nos va a narrar Rolando, ¿no? Y creo que eso es importante porque de alguna manera el libro, de otra forma, dialoga también con otro libro reciente, ¿no?, que se llama ¿De quién es la tierra?, de Guido Chatti, ¿no?, que es sobre más o menos la misma época, pero en Ongoy, ¿no? Estamos hablando de Apurímac, muy cerca, y cuando uno compara las historias, hay enormes diferencias por la forma en que está organizada la propiedad, pero también hay similitudes, ¿no? La violencia de los hacendados, por ejemplo, que a pesar de que Rolando cuenta en el libro que habían hacendados modernos en la zona, el nivel de violencia y de barbarie, vamos a decirlo así, sobre todo el señor Romanville, ¿no?, es un personaje bastante conocido en la historia rural peruana y en la historia agraria peruana, era impresionante, y estamos hablando de hace 60 años, ¿no?, un poco más de 60 años. Entonces, creo que esta aproximación de alguna manera nos ayuda a mirar la convención, ¿no?, la transformación de la convención también, porque no solamente es una historia personal, como dice Rolando, también es una historia de la convención la que nos cuenta en el libro, y cómo va surgiendo, cómo se va desarrollando, y cómo los arrendires van a jugar un rol importante y central en esta historia. Hay otra dimensión que también me parece importante señalar, que es la dimensión política, ¿no? En estos tiempos donde, bueno, estamos atravesando una grave crisis política, ¿no?, es interesante ver y recuperar, ¿no?, estos procesos políticos locales
y cómo actores campesinos, productores de un determinado valle, se articulan con agentes políticos, operadores políticos, que no necesariamente eran de la zona, que llegan desde fuera. Bueno, el caso de Hugo Blanco es el más notable, pero también desde Lima, ¿no? Y de ahí llegó tu papá, ¿no? Que también es un personaje de esta historia, ¿no? Y cómo, de alguna manera, hay proximidades y también tensiones entre los procesos desarrollados por los campesinos o por los productores, los pequeños propietarios que van surgiendo, y los actores políticos, porque no necesariamente la mirada que tenían en este caso Blanco y los trotskistas, y luego de La Puente, con la guerrilla, que también aparece como un actor importante en esta historia, ¿no? No necesariamente la misma mirada. Otra cosa que me parece importante señalar es que cuando hablamos de reforma agraria en el Perú, por el impacto de lo que fue el proceso velasquista, siempre miramos la reforma agraria como, estamos celebrando los 50 años, además esto es parte de la serie del IEP de 50 años, pero siempre, sobre todo conforme pasa el tiempo, se mira la reforma agraria del 69 para adelante. Y eso de alguna manera es la historia de la reforma antes de la reforma, y de la primera reforma agraria que hubo en el Perú, ¿no? Provocada por esta revolución, como dice Rolando de los Arrendires, ¿no? Y que genera lo que fue el proceso de reforma agraria de la Junta Militar de Pérez Godoy, ¿no? Que luego se continúa, ¿no? Con muchas limitaciones en el caso del gobierno de Fernando de Belaúnde, pero que nos muestra justamente que este fue un proceso mucho más complejo del que vemos y que no fue un proceso desde arriba. Las discusiones que hay sobre la reforma agraria en el Perú en esos tiempos, no digo en ese momento, porque todo esto se ha estudiado, pero en estos tiempos es una mirada lamentablemente muy maniquea, ¿no? Muy polarizada de lo que fue el proceso, y creo yo que libros como el de Rolando nos permiten abordarla de otra manera. Y resaltar, nuevamente resalto esto, ¿no? Lo que es la agencia, ¿no? De los actores locales, de los productores en este caso, y cómo se va generando un proceso en confrontación con los hacendados. Otro tema que también me parecía importante señalar es esta suerte de comunidad de intereses que se va forjando, ¿no? Y lo ha mencionado Rolando, pero es bien interesante cómo cuando van presos al CEPA, varios de estos dirigentes que ha mencionado Rolando hace un momento y varios campesinos, se encuentran con quienes habían participado en el asesinato del hacendado Duque, ¿no? Entre ellos el abuelo de Rolando, ¿no? Y de pronto es como que reivindican su figura a partir de ese encuentro, ¿no? Porque era como que estaban ahí, ¿no? La distancia en ese momento entre cualquier territorio en el Perú era muy grande, y asumen su defensa, lo asumen como parte de su proceso. Y por eso es que, no lo ha dicho Rolando, pero el cierre del libro, digamos, ¿no? Uno ve cómo hay esta celebración ya en pleno gobierno militar, ¿no? De Velasco, cuando son liberados, ¿no? Apolinario Rojas y sus compañeros, los otros 3 miembros que habían participado en ese asesinato, ¿no? Que además fue un tema muy sonado en la prensa cusqueña. Otra cosa más que quería decir, ¿no? El valor de la fuente, no solo testimonial, sino de la fuente escrita regional, ¿no? Hay un trabajo de Rolando muy fino y que casi no se siente porque la prosa de Rolando es muy fluida, entonces uno no va mucho a la nota, no hay mucha nota a pie de página, pero la lectura de los medios locales, ¿no? Sobre todo los medios de la ciudad de Cusco, ¿no? Y cómo al leer esto, y también, bueno, Raúl Hernández también lo ha trabajado de alguna manera en el trabajo sobre Túpac Amaru para la misma época, ¿no? Empezamos a descubrir, ¿no? Una serie de hechos que estaban en la agenda pública, porque a veces pensamos que estas cosas no aparecían en los medios, y sí aparecían en los medios, incluso en los medios nacionales, ¿no? Entonces creo yo que esa lectura también nos ayuda de alguna manera a mirar de otra forma la historia y a dar una interpretación distinta. Yo creo que justamente lo que señala él, Rolando, de la sorpresa de su abuelo cuando sale de la cárcel y encuentra que ese mundo se ha transformado
y se ha transformado en buena medida por la acción de ellos, por el esfuerzo y por la movilización política y por las diferentes alianzas que pudieron hacer. Y en ese sentido el libro también es una reivindicación de, digamos, de alguna manera, héroes locales, que también me parece muy importante, ¿no? En estas discusiones que tenemos sobre el bicentenario y estamos buscando los héroes por aquí y por allá, ¿no? Acá encontramos personajes que toman opciones, generan cambios, transforman su sociedad y que creo que también tienen que ser rescatados dentro de esta narrativa que no terminamos de construir sobre el bicentenario. Eso es lo que yo quería decir, felicitar a Orlando por el libro y recomendarles la lectura y esperar pues que venga un próximo libro de Rolando. Gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Quiero decir que estoy muy contenta de haber leído este libro, porque cuando uno va a presentar un libro lo lee como con ojos más profundos y además tiene la oportunidad de compartirlo más públicamente y recomendarlo altamente, en este caso también con un público bastante mayor. Quiero primero decir que, bueno, ninguna lectura es objetiva, y menos en mi caso porque soy de Cusco y prácticamente soy también de Quillabamba, de la zona donde se desarrollan todos estos eventos, y por razones familiares también me siento muy íntimamente ligada a esta historia. Entonces, empiezo diciendo que, bueno, mientras leía el libro, la parte personal la saco primero y luego ya hago la lectura del libro mismo, emocionaba ver y leer nombres de, como mencionaba Javier, tantos personajes que son estos héroes locales desconocidos por el Perú, ¿no? que realmente se la han jugado para cambiar ese orden social tan injusto que primó en nuestro país durante siglos, y que desde el campo lograron configurar un orden distinto para todo el Perú, y sin ese movimiento inicial en la convención probablemente no sé si los militares hubieran estado tan convencidos de hacer en 1969 la reforma agraria más amplia, ¿no? Entonces encontrar nombres como Andrés González, que sigue vivo con 96 años, obviamente también el de tu abuelo Tomás González, el de tu papá, a ellos no los conocí, pero sí conocí y muy de cerca a Asunción Rojas, tu tío abuelo, que murió hace 2 años y que fue uno de los primeros secretarios generales de la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Hilares, a Antonio Huacac, que también aparece mencionado acá, como con 23 años asume la presidencia de una federación en un momento donde eso significa un alto peligro, y lo asume, y eso le cuesta persecución, torturas, cárcel. O el doctor Ernesto Quispe o Carmela Giraldo, una grandísima líder campesina. Entonces, creo que es importante rescatar también esos nombres que para las historias locales pintan mucho más que esos grandes nombres de personajes que aparecen tanto en los libros de texto obligatorios a ser leídos a nivel nacional, y que tantas veces se olvidan de descentralizar su enfoque y recordar lo local, ¿no? Entonces, quería empezar diciendo eso y luego señalar un poco las partes que quisiera destacar, si el tiempo me permite, ¿no? El tema de la historia y el testimonio personal. Creo que es tremendamente rico y todavía sumamente escasas las historias de no ficción, porque en novelas sí se hace esto mucho, pero en los libros de ciencias sociales son menores, escasos, los libros que vinculan una historia personal, en este caso la del abuelo, que está muy vinculada a la historia de su padre y de su madre también, con esa historia más amplia, que es la de estos movimientos campesinos, estos movimientos de los arrendires. Ya a Rolando nos explicó qué significa la palabra arrendir, y cómo confluyen estas dos historias en un tejido donde la historia
personal está tremendamente conformada por esa realidad más amplia de lo que era el gamonalismo en la convención. Recordemos que Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés, cuando hizo un estudio sobre la convención y que está publicado, no recuerdo, no creo que no fue Lippert quien lo publicó, pero a inicios de los 70 escribió un ensayo suyo sobre la convención, a partir de todos los datos que recopiló, que habla de la convención, un caso de feudalismo en el siglo XX, así le llama, porque el tipo de explotación bárbara que ahí se daba parecía surrealista para alguien que pensaba que el feudalismo había quedado varios siglos atrás y que acá se seguía aplicando, ¿no? Entonces, el libro combina muy bien las dos historias y Rolando tiene un muy buen don de narrador porque nos va contando primero un poco el contexto, cuál era la situación a partir del asesinato de Pedro Duque en una emboscada, por todos los abusos que cometía contra rendires a los que ha puesto prácticamente contra las cuerdas y quiere sacarlos de la tierra que han estado trabajando durante décadas. Es como, a mí en momentos parecía una novela, es decir, te cuenta el nudo por ahí y luego se abre a contarnos un poco la historia de cuál era la provincia, de la convención, cómo se fue poblando, cuál fue el sistema de surgimiento de las haciendas, el proceso de cómo van llegando. Entonces nos pinta el contexto y luego vuelve a la historia personal y luego vuelve a contarnos de los movimientos campesinos tan importantes. Y ahí entraría la otra parte, que libros como este, también narrados en primera persona, que de algún modo han vivido, crecido y se han formado con muchos de estos personajes, nos dan la riqueza de una pintura, si quieren, sobre el campesinado que la muestra no en blanco y negro, no con trazos simples, sino en toda su complejidad. Y en el caso de la convención es todavía una historia más compleja, porque son campesinos que a su vez están sufriendo y padeciendo las haciendas que hay en la sierra misma de Cusco o de regiones vecinas, especialmente de Apurímac, que van llegando a la convención tratando de encontrar mejores condiciones, ¿no? Entonces son a su vez migrantes dentro de lo periférico, si quieren ponerle algún nombre, y llegan a esta zona, las condiciones son son totalmente diferentes, empezando por el paisaje, que es radicalmente diferente para alguien de la sierra, exceptuando algunos que nos sentimos que ya van vinos, es muy difícil entrar a talar y trabajar la tierra en zona de montaña, en lo que se llama montaña, pero que es la ceja de selva, el bosque, con todo el tema de los bichos, los animales, las alimañas, y ponerse a convertir esas tierras en productivas. Podemos imaginar lo tremendamente difícil que es, ¿no? Entonces, esas relaciones de haber dejado muchas veces a la familia o a parte de la familia en el otro territorio, migrar y luego terminar enganchado en unas relaciones muy complejas, pero a la vez muchos, como era el caso del abuelo de Rolando, Tomás Rojas, a la vez es sastre y a la vez empieza cuando ya empieza a irle a, digamos, tener más excedentes productivos, empieza a convertirse también en comerciante. Y en el momento, pero él tiene que cumplir con el hacendado y tener que trabajar gratis para el hacendado por ese pedazo de tierra que él tiene para trabajar. Y en el momento que él pone a trabajar a alguien en su lugar para poderse hacer cargo de esas otras múltiples facetas que tiene, el hacendado encuentra que ese es el momento para incumplir con el contrato y sacarlo de sus tierras, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, o sea, toda esa estructura personal y además sistémica de explotación y de funcionamiento de cosas. Entonces, me gusta mucho eso también, ¿no? O sea, la complejidad del campesinado, ese que se ve tan simplemente como, pobrecito, ¿no? Que a veces también se le ve como pobrecito, sin agencia. Y luego vamos viendo cómo el abuelo
y sus otros compañeros, Celis, Valencia y Nazario, son enviados primero a la cárcel de Cusco, y todo el trauma y la catástrofe familiar que supone para cada uno de las familias de ellos 4, ¿no? Todo lo que eso implica para ellos. Y paralelamente, como por otro lado, el movimiento campesino sigue dándose en la convención, la aparición de Hugo Blanco, la aparición de los abogados vinculados al Partido Comunista, las diferencias y tensiones que hay, y la otra parte que a mí me parece muy interesante es que quizás tendrías que escribir otro libro ya sobre ese tema, porque es ya todo un tema aparte, porque hay tanta satanización de la reforma agraria de Velasco en el Perú hoy en día, que por querer satanizarla, mucha gente repite como loro el discurso que ha empezado a aparecer hace poco, que Sendero Luminoso apareció porque hubo reforma agraria. O sea, ya por querer satanizarla de algunos modos se dicen tonterías, y mucha gente las repite, tonterías tan grandes como esas. Y precisamente el caso de la convención es uno de los que más se mostraría como un ejemplo claro de cómo fue más bien totalmente al revés. Y ese es un tema ese es el único tema donde tendría que discutir un poco más con Rolando, porque de algún modo hay la parte de por qué no triunfó Luis de la Puente Uceda en las guerrillas del 65, ¿no? Y era el tema que no llegaron a una unión, el MIR con el FIR de Hugo Blanco, que discutieron, ¿eh? Y luego lo que cuentas es lo más importante, que en realidad, o sea, y eso tendría que para mí haber sido más destacado, es la única objeción que tengo, que en realidad si no ganan es porque los campesinos de la Convención y Lares obtuvieron su primera reforma agraria en el gobierno de Pérez Godoy en agosto de 1963. Entonces, cuando de la Puente llega el 65, la gente ya tiene la tierra, entonces son muy pocos los que, con todo lo que les ha costado de persecución, tortura, muerte, procesos judiciales, desalojos, durante décadas ya tienen la tierra, entonces era pedirles demasiado que inicien una guerrilla cuando recién acaban de tener la tierra, ¿no? Y bueno, de hecho, conversando hay muchos de estos héroes que a veces no destacamos, nos centramos en ciertas figuras que son más mediáticas, más conocidas, pero no está. Pues pienso, por ejemplo, en Nicanor Córdoba, un campesino de 96 años que vive muy olvidado hoy en la convención, y él me contó directo, ¿no? O sea, yo sabía que Luis de la Puente no iba a triunfar, pero lo acompañamos, porque dijimos, pobrecitos, están viniendo de tan lejos y quieren que lo que hemos hecho acá lo extendamos. Sabían que era muy probable que eso iba a fracasar y se unieron para no dejarlos solos, ¿no? Eso es casi un acto, o sea, casi es como para un personaje muy, muy complejo, y hay muchos casos como él, o Benito Cutipa, que aparece mencionado de la Hacienda La Joya, que era uno de los líderes más importantes del movimiento campesino de la convención, y sabía también que probablemente aquello podía fracasar, pero dijeron, bueno, si están viniendo de tan lejos y tienen la idea de que lo que hemos conseguido acá llegue a más lugares, no los dejemos solos, ¿no? Los otros tenían de algún modo la esperanza, los otros sabían que eso iba a fracasar muy probablemente, y sabiendo todo lo que les iba a costar, estos campesinos anónimos los acompañan, ¿no? Entonces creo que es importante discutir más y dejar de mirar al campesinado con paternalismo o con trazos tan simples. Historias como esta nos revelan esa historia mucho más amplia, mucho más rica, y que probablemente en cada región tiene su particularidad. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, tengo un minuto, y bueno, y hablar de los detalles, ¿no? El cierre del libro con ese epílogo precioso, que ya es todavía más personal, hace que el libro, siendo una historia personal de la reforma agraria a partir del caso de la convención, se cierre prácticamente como una
novela y su alto grado de narración es también notable, invita bastante a la lectura. Así que felicitaciones, Rolando, y gracias por haberme permitido participar aquí. Como todavía tenemos unos minutos, voy a invitar a Rolando, a pedido del mismo, a que nos ofrezca algunas palabras. Bueno, en realidad me había comido los agradecimientos y ahora los voy a hacer. Bueno, este libro, en general los libros que yo escribo son expresión de un colectivo, o sea, mucha gente que me ayuda, de algún modo participan otros colegas y amigos, ¿no? Karina también, porque con ella hemos conversado de este tema y hay cosas que están en el libro que son cosas que ella me había contado además de su padre, ¿no? Que está mencionado también en el libro. Bueno, primero mi familia, aquí está mi mamá, mi familia que es importante para mí y que están también un poco en este libro, ¿no? Voy a ser breve porque no me quiero emocionar. Luego, en el Instituto de Estudios Peruanos, aquí está Ludwig Huber, es mi casa, digamos, de estudios. Yo estoy muy agradecido al instituto porque llegar ahí ha sido una transformación para mí. Imagínense ustedes, ¿no? Yo había estudiado Historia en San Marcos, llego al instituto y tengo la oportunidad de escuchar a Julio Cotter, Carlos Iván de Gregori. Entonces, ha sido una cosa para mí impresionante y siempre digo en cada libro que presento que mi primer doctorado fue en el instituto y bueno, y lo voy a decir siempre porque así fue. Y bueno, y también quiero agradecer a Javier por sus comentarios, por haber preparado, haber leído atentamente el libro. Me estoy llevando algunas cosas anotadas para de repente en una segunda edición, y también a Karina, ¿no? Karina, bueno, no somos paisanos, pero casi somos paisanos espirituales, ¿no? Por nuestras raíces. Y también me llevo cosas anotadas ahí para irlas trabajando. Y en general, ¿no? A partir de este libro lo presentamos en Cusco, en Quillabamba, mucha gente se me acercó y me fue contando más cosas que yo no había calibrado bien. Bueno, esto era en realidad, les agradezco mucho por su presencia. Yo sé lo que cuesta venir a la feria y moverse en la ciudad, ¿no? Y bueno, muchas gracias también a Marcos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Karina, Rolando, Javier. Los invitamos a disfrutar este libro. Es un libro que trae una historia viva, porque además una de las protagonistas está sentada aquí, doña Leonarda Rojas, que probablemente va a ser protagonista de un futuro libro de Rolando sobre Vía El Salvador, que esperamos con muchas ansias y que esperamos que también se publique en el Instituto de Estudios Peruanos. Pueden adquirir este libro en ese stand, es el stand donde se publican los mejores libros de historia y ciencias sociales del Perú, el stand 2. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima presentación.